y detener la transcripción. Ahora sí. Bueno, primer ejercicio que había pedido Valentina, el ejercicio dice, sean las rectas R y R'. La recta R está dada por su ecuación paramétrica vectorial y la recta R' con su ecuación simétrica. Pide hallar todos los valores reales de K para que las rectas resulten alabeadas. Entonces, primero, para que las rectas sean alabeadas, vamos a pedir dos cosas. La primera es que el vector director de la recta R no sea paralelo al vector director. Bueno, vamos a ponerle otra letra acá. Sí. Alfa por el vector director de la recta R', porque si los vectores son proporcionales, las rectas, en lugar de ser alabeadas, serían paralelas. Y lo otro que tenemos que pedir es que R intersección R' sea el conjunto vacío. Entonces, queda claro que primero tengo que saber cuál es el vector director de R y cuál es el vector director de R' para ver si esta condición se cumple o no. De la ecuación de R sabemos que este es el vector director, porque es el que está multiplicado por el parámetro, y entonces vamos a tener vector director de R al vector 2, 1, menos 2, y en la ecuación de R', que es la simétrica, sabemos que podemos obtener el vector director y un punto de paso, pero hay que tener cuidado con cómo está escrita, porque en realidad esto parece la ecuación simétrica y le falta un cachitín. Y el cachitín que le falta tiene que ver con avivarse que acá la X no está multiplicada por 1 y que acá está ordenado al revés. Por lo tanto, para esta partecita de acá, yo voy a sacar factor común 2 en la parte de arriba y me queda 2 por X menos 2, para que 2 por X me dé 2X y 2 por menos 2 me dé el menos 4. Todo eso queda dividido 2 y obviamente el 2 que multiplico con el 2 que divido lo puedo cancelar y entonces a esta la puedo escribir, o esta partecita, la puedo escribir como X menos 2 y lo voy a escribir explícitamente dividido 1, que es lo mismo que tengo acá, y menos 2 dividido 1. Para esta parte de acá la voy a reordenar y voy a decir esto es lo mismo que menos z más 6 dividido 2, e igual que lo que hice en esta parte de acá, como la z no está multiplicada por 1, sino que en este caso está multiplicada por menos 1, saco un menos 1 de factor común y entonces me quedaría menos 1 por z menos 6, todo esto dividido 2, y a esto lo puedo escribir como z menos 6 dividido menos 2. Y entonces la ecuación para la recta R' sería X menos 2 dividido 1 igual a Y menos 2 también dividido 1 e igual a Z menos 6 dividido menos 2. Esta, ahora sí, es la ecuación simétrica de la recta R, y cuando uno tiene la ecuación simétrica de la recta R, los numeritos que tenemos en la parte de abajo dividiendo son coordenadas de un vector director, en este caso de R', y entonces el vector director de R' sería el vector 1, 1 menos 2, y las coordenadas de un punto P de paso de la recta R' sería el 2, 2, 6, con lo cual la ecuación paramétrica vectorial de la recta R'
sería R' igual a gamma por el vector director, 1, 1 menos 2, más el punto de paso, 2, 2, 6. ¿Sí? Y entonces, vamos a analizar la condición 1. La condición 1 nos dice que el vector director de la recta R, el 2, 1, menos 1, debería ser distinto de alfa por el vector director de la recta R', que es 1, 1 menos 2. Si miramos la igualdad, nos quedaría que 2 tiene que ser igual a alfa, que 1 tiene que ser igual a alfa y que menos 1 tiene que ser igual, perdón, dispuse 2, 1, menos 1 y acá era menos 2, por lo tanto acá hubo menos 2 igual a menos 2 alfa. Cuando miramos esto, vemos que estos valores de alfa son distintos entre sí, con lo cual es cierto que el vector director de la recta R es distinto de una constante por el vector director de la recta R'. Por lo tanto, tienen chance las rectas de ser alabeadas. Y entonces ahora, para la parte 2, lo que tengo que calcular o lo que tengo que pedir es que la intersección entre la recta R y la recta R' sea el conjunto vacío. Para encontrar que sea el conjunto vacío o eventualmente calcular la intersección, podemos o trabajar con las dos ecuaciones paramétricas vectoriales o con la ecuación paramétrica vectorial de uno y la simétrica de la otra. En general, resulta más sencillo trabajar con la paramétrica de una respecto de la simétrica de la otra, pero de la otra manera también se puede hacer. Fíjense que yo, por ejemplo, la recta R, si resuelvo y la paso de paramétrica vectorial a paramétrica, la primera coordenada me quedaría beta por 2 menos k, o sea, 2 beta menos k, la primera coordenada. La segunda coordenada sería beta por 1 más 2k, o sea, beta más 2k. Y la última coordenada sería menos 2 beta menos 2k, queda tal cual está, menos 2 beta menos 2k, donde claramente esto sería x, esto sería y esto sería z, y entonces lo ponemos en la ecuación de R'. ¿En cuál ecuación de R'? Yo voy a elegir ponerlo en esta. Y entonces, la parte x, 2 beta menos k menos 2. Lo voy a escribir explícitamente. Dividido 1 debería ser igual a i menos 2, o sea, beta más 2k que es i, menos 2, todo esto dividido 1, y a su vez esto tiene que ser igual a z menos 2 beta menos 2k menos 6, todo esto dividido menos 2. Y entonces ahora lo que tengo que hacer es resolver estas igualdades, que son ecuaciones en realidad. Vamos a copiarla. Y la vamos a pegar acá. Y entonces, si yo miro y pido la igualdad entre la primera y la segunda coordenada, la ecuación que me queda es 2 beta menos k menos 2 igual a beta más 2k menos 2. Igualo la primera coordenada con la segunda. Lo primero que veo es que el menos 2 de acá y el menos 2 de acá lo puedo cancelar. Y entonces puedo despejar o beta en función de k o k en función de beta. Y entonces paso esta beta para este lado restando y queda 2 beta menos beta. Paso el k para el otro lado sumando, queda 2k más k. Por lo tanto, para que esto sea correcto, beta, que sale de 2 beta menos beta, tiene que ser igual a 3k, que sale de 2k más k.
Y esta condición, la tengo que usar en otra igualdad. ¿Qué otra igualdad? La de la coordenada que no utilicé con o la primera coordenada o la segunda coordenada. ¿Cuál? La que ustedes quieran. Y entonces, por ejemplo, voy a decir que beta más 2k menos 2 dividido 1 tiene que ser igual a menos 2 beta menos 2k menos 6, todo esto dividido menos 2, donde en el lugar de beta tengo que escribir 3k acá y 3k acá. Si hacemos eso, nos queda 3k más 2k, 5k menos 2, dividido 1 es 5k menos 2, y acá me queda menos 2 por menos 3k, por 3k, perdón, menos 6k, menos 2k, menos 8k, menos 6, y todo esto dividido menos 2. Sigo trabajando y me queda opción 1, saco factor común menos 2 y me queda menos 2 por 4k más 3, para que menos 2 por 4k me quede menos 8k y menos 2 por 3 menos 6, para que así al dividir por menos 2 con menos 2 lo puedo cancelar y entonces esta ecuación nos quedaría 5k menos 2 igual a 4k más 3. Con lo cual queda una única ecuación con justo la incógnita que yo quiero, y entonces me quedaría 5k menos 4k igual a 3 más 2, 5k más 4k es k, 3 más 2 es 5, y entonces esto de acá me está diciendo que R1 intersección R2 es un punto si k es igual a 5, pero es justo lo que no queremos. Y de esa conclusión decimos entonces que R1 intersección R2 será el conjunto vacío si k es cualquier número real menos el 5. Con lo cual, las rectas van a ser alabeadas porque no son paralelas y tienen intersección el conjunto vacío, siempre y cuando k sea un número real distinto de 5. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Bárbaro. Bueno, seguimos con el otro ejercicio que pidió Valentina. El ejercicio dice considerar los planos pi1 y pi2 en cada uno dado por sus ecuaciones cartesianas, en el caso del plano 2, más que cartesiana, podríamos decir implícita, y pide hallar todos los puntos del eje Z que equidisten de ambos planos. Y es un ejercicio muy piola porque habla de distancia. Distancia a un plano. Y entonces, para la distancia a un plano, me lo dejé acá, era la única ecuación que yo les había pedido que recordaran de memoria. Vamos a ponerla acá para trabajarla como corresponde. Fíjense que en esta ecuación lo que me tengo que acordar es que el plano pi, no pi1 y pi2, un plano pi en general, está escrito como a por x más b por y más c por z igual a d. Y entonces, en nuestro plano
pi1, que es x menos 2y menos 4z igual a 12, para pi1 tenemos a igual a 1, número que multiplica la x, b igual a menos 2, número que multiplica la y c igual a menos 4, o sea, las coordenadas de una normal del plano. Y obviamente d igual a 12. Para nuestro plano pi2, que es la ecuación 2x más 4y menos z igual a 0, tenemos a igual a 1, a igual a 2, b igual a 4, c igual a menos 1 y d igual a 0. Con lo cual, nosotros ya más o menos la parte de acá arriba, la parte que va con el módulo, la tenemos. Todavía nos falta, obviamente, calcular la partecita de acá abajo, que es la norma de la normal. De acá sacamos que la normal del plano pi1, o mejor dicho, una normal del plano pi1, es el vector 1, menos 2, menos 4, y entonces la norma de ese vector normal del plano 1 será la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Si hacemos la cuenta, 4 al cuadrado da 16, menos 4 al cuadrado da 16, menos 2 al cuadrado da 4, hasta ahí tenemos 20, más 1 al cuadrado que es 1, esto nos da raíz cuadrada de 21. Si miramos el plano número 2, el plano número 2 tiene una normal de pi2, que sería el vector 2, 4 y menos 1, y obviamente, de la misma manera que calculamos la normal del plano 1, la norma de la normal del plano 1, vamos a calcular la norma de la normal del plano 2 como la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 4 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, suma de los cuadrados de sus coordenadas, da lo mismo que el otro, porque 4 al cuadrado 16, 2 al cuadrado 4 y menos 1 al cuadrado 1, o sea, esto da raíz cuadrada de 21, que es crucial para que después el ejercicio no sea tan complicado. Con lo cual, esta expresión nosotros ya la podemos resolver sin ningún problema. Salvo que el ejercicio me dice que los puntos no tienen que ser cualquier cosa. Me pide puntos que están en el eje Z. Y para eso vamos a recordar que en R3 uno tiene un sistema de 3 ejes, este el eje X, este el eje Y y este el eje Z, y con lo cual un punto cualquiera que esté en el eje Z obligatoriamente tiene que tener coordenada X igual a 0, coordenada Y igual a 0 y coordenada Z el número que uno quiera. Por ejemplo, un parámetro K. ¿Está bien? O sea, puntos del eje Z significa que la X vale 0 y la Y vale 0. Y entonces, esto me está diciendo que este 0 es Px, que este 0 es P sub I y que este K es P sub Z. Y entonces ahora ya está, porque vamos a escribir, por un lado, la distancia del punto P del eje Z al plano pi1. Y eso es módulo de A1 por la coordenada X de P, 0, más B, que vale menos 2, por la coordenada Y de P, que vale 0, más C, que vale menos 4, por la coordenada
Z del punto P, que la llamamos K, menos el valor de D, que es 12. Todo eso módulo sobre la raíz cuadrada de 21, que es el resultado de la norma de la normal. Obviamente, 1 por 0, 0, menos 2 por 0, 0, menos 4 por K, menos 4K. Por lo tanto, formalmente, esta distancia nos quedó módulo de menos 4K menos 12 sobre la raíz cuadrada de 21. De la misma manera, vamos a armar lo que es la distancia del punto P, que está sobre el eje Z, respecto del plano 2. Y entonces uso la misma expresión y me queda módulo de el A del plano 2, que es 2, por la primera coordenada del punto P, que es 0, más el B del plano 2, que es 4, por la segunda coordenada de P, que vale 0, más el C del plano 2, que es menos 1, por la coordenada 3 del punto P, o la coordenada Z, que es K, menos el D, que en este caso vale 0. Todo esto dividido la raíz cuadrada de 21. Igual que recién, 2 por 0, 0, 4 por 0, 0. Este 0 tampoco aporta nada. Menos 1 por K es menos K. Y entonces nos queda que el módulo de menos K, todo esto sobre la raíz cuadrada de 21, es la distancia de el punto P al plano 2. Y entonces el ejercicio nos dice que equidisten, o sea que lo que nos está pidiendo es que la distancia del punto P al plano pi1 sea igual a la distancia del punto P al plano pi2. O sea que lo que me está pidiendo es que el módulo de menos 4K menos 12 dividido la raíz cuadrada de 21 sea igual al módulo de menos K dividido la raíz cuadrada de 21. Y entonces ahora lo único que tenemos que hacer, después de haber planteado la igualdad correspondiente, es simplemente resolver la ecuación, como corresponde. Y entonces, ¿se acuerdan que hace un ratito les dije que estaba piola que las dos normales tuvieran la misma norma? Porque entonces raíz de 21 con raíz de 21 lo puedo cancelar y lo que me queda es que el módulo de menos 4K menos 12 sea igual al módulo de menos K. Y entonces tenemos dos opciones. Las dos opciones son que menos 4K menos 12 sea igual a K, o bien que menos 4K menos 12 sea igual a menos K. O sea, que lo que hay adentro de ambos módulos sean iguales entre sí o que sean opuestos entre sí. Obviamente no pongo eh, que menos K sea igual a 4K más 12 porque es exactamente lo mismo que lo anterior. Y entonces, obviamente, despejo, me queda menos 4K menos K menos 5K. El 12 lo paso para el otro lado. Y de acá me queda K igual a menos 12 quintos. Y acá lo mismo, paso el K para el otro lado sumando, me queda menos 3K igual a 12, o sea, K igual a menos 4. Y entonces ahí termina el ejercicio que te preguntaba únicamente cuáles eran los puntos, y entonces los puntos van a ser, obviamente, el 0, 0, menos 12 quintos, y el
0, 0, menos 4. Y vuelvo para atrás un segundito. Y digo, ¿dónde está la clave? La clave está en utilizar esta expresión de la distancia de un punto a un plano, recordando que es cada una de esas partecitas, que cada una de esas partecitas las puedo sacar de la ecuación del plano, que los puntos sobre el eje X, perdón, sobre el eje Z, son aquellos que tienen coordenada X y coordenada Y al mismo tiempo igual a 0 y la coordenada Z cualquier valor. Por eso le puse un parámetro. El que quería dejar Z podía dejar Z, no hay ningún problema. Y después recordar que si me pedía que equidisten significa que las distancias sean iguales. ¿Se entendió? Sí, profe. Muy bien. Bueno, pongo este de acá por las dudas. Si alguien quiere ver la última parte del resultado, me avisan cuando paso al siguiente. Valentinas, con esto se aclararon las dudas del ejercicio. Sí, sí, profe, ahora sí, muchas gracias. Bueno, bárbaro. Bueno, seguimos entonces. Ahora, igual que los ejercicios que pidió Valentina, que son ejercicios de parcial o fueron ejercicios de algún parcial, vamos a trabajar con otros ejercicios de parciales muy parecidos. Vamos a hacer cosas muy parecidas a las que hicimos recién, pero bueno, vamos a completarlo. Recuerden que toda esta parte es con cuestiones en R3 y nos dice, primer ejercicio, dice, sean en R3 la recta R1 y la recta R2. De la recta R1 nos dan la ecuación paramétrica vectorial. De la recta R2 nos dice que contiene a los puntos A y B y nos pide hallar la ecuación implícita o general o cartesiana de un plano pi que sea paralelo a R1 y que contenga R2. Y entonces, antes de arrancar a hacer cuentitas, vamos a hacer un esquemita para que nos diga el esquemita qué es lo que tengo que plantear, que después termina siendo muy simple, pero que sin el esquema por ahí se nos complica. Y entonces, primero dibujo un plano. ¿Cuál plano? El que quiero encontrar. ¿Qué tiene que ocurrir con ese plano? Y ese plano tiene que contener al punto A y tiene que contener al punto B. Ese plano seguro, 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 tiene que tener una normal perpendicular a él. Y además, a ese plano le voy a pedir que además de contener a la recta que pasa por A y B, sea paralelo a la recta R1. Esa recta R1 tiene un vector director y obviamente tenemos que dibujar a la recta R2 que pasa por A y B. Y entonces cuando veo que pasa por A y B, enseguida me doy cuenta que me puedo armar este otro vector, que como empieza en A y termina en B, lo vamos a llamar vector AB. Y por lo tanto, aun cuando la perspectiva nos complique la vida, nosotros sabemos que el vector normal tiene que ser ortogonal a AB y tiene que ser ortogonal al vector director de la recta R1. Y entonces, la pregunta es, ¿cómo hago para encontrar la ecuación implícita? Para ecuación implícita, vamos a sacar esto para que va a quedar feo, vamos a achicar, ahí está. Para la ecuación implícita, necesito dos cosas. Las dos cosas que necesito son la normal del plano y necesito un punto P perteneciente al plano. Para punto P perteneciente al plano no hay ningún problema. Puedo usar el punto A o el punto B. O sea que para este punto del plano me sobra información. Y entonces el diespíole está en calcular quién es la normal. Y para ver quién es la normal,
como la normal tiene que ser ortogonal al vector director de la recta R1 y ortogonal al vector AB, vamos a escribirlo, esta normal tiene que ser ortogonal al vector director de R1 y tiene que ser ortogonal a un vector director de R2, que lo podemos llamar directamente AB, con lo cual la normal del plano pi tiene que ser un escalar por el resultado del producto vectorial entre el vector director de la recta R1 con el vector AB. Y entonces, vector director de la recta R1, no tengo ningún problema. Miro la ecuación de la recta R1, que es esta de acá, y enseguida me doy cuenta que este tiene que ser el vector director de la recta R1 porque es el que está multiplicado por el parámetro. Por lo tanto, para este escribo 2 menos 1, 0. Para AB me tengo que acordar que la cuenta que tengo que hacer es B menos A. Para este B y para este A. Si hago esa cuenta, ese B menos A nos da 0 menos menos 1, da 1, la primera coordenada, 1 menos 1, que da 0, y 1 menos 0, que da 1, la tercera coordenada. Y entonces, vamos acá y decimos, bueno, vamos a calcular el producto vectorial. Y escribo I, J, K, y las coordenadas de el vector director 1, 2 menos 1, 0, y el vector director AB de la recta R2, que es el 1, 0, 1. Y entonces, esto es I por el determinante de la matriz de quitar la columna de I, menos 1, 0, 0, 1, menos J por el determinante, lo escribí dos veces así, tendría que haber escrito esto así, no voy a escribir las dos versiones. Las barras paralelas significaban determinante, así que si lo estoy escribiendo así, lo voy a escribir de esta manera. Determinante de la matriz de quitar la columna de J, 2, 0, 0, 1, más K por el determinante de quitar la columna de K, 2 menos 1, 1, 0. Si hacemos la cuenta, este determinante, menos 1 por 1, más menos 0 por 0, da menos 1. El de este, 2 por 1 menos 0 por 0, da 2. Y el de este, 2 por 0 menos menos 1 por 1, da 1. Y entonces, un buen candidato a la normal es menos 1, menos 2, 1. Y entonces, como tiene coordenadas lindas, voy a decir que esta es la normal del plano pi. Y entonces, para encontrar la ecuación del plano pi que me están pidiendo, voy a plantear que el producto escalar de x, y, z con la normal del plano que elegimos recién, menos 1, menos 2, 1, tiene que ser igual a el producto escalar entre un punto del plano, puedo elegir A o puedo elegir B, como B tiene todas coordenadas positivas o 0, prefiero elegir B para que las cuentas sean más fáciles, producto escalar con la normal, que la normal era menos 1, menos 2, 1. Si resolvemos la cuenta, nos queda x por menos 1, menos x, y por menos 2, menos 2y, z por 1, z, y del otro lado queda 0 por menos 1, que es 0, 1 por menos 2, que es menos 2, y 1 por 1, que es 1. Y entonces, la ecuación que nos estaban pidiendo era menos x, menos 2y, más z, igual a menos 2 más 1, que es menos 1. Y entonces ahí termina la parte A de encontrar la ecuación del plano que contiene a la recta R2 y que es paralelo a la recta R1. ¿Sí?
¿Se entendió hasta ahí? Bueno, vamos para la parte B. Para la parte B pide calcular la distancia de dicho plano a la recta R1. Vamos a poner la pregunta acá. Y entonces, hago un esquema de la situación. Tengo el plano pi, del que ya conozco la ecuación. Y tengo la recta R1, de la que también conozco la ecuación. Y como la recta es paralela, paralela al plano, cualquier punto de la recta está a la misma distancia del plano. Por lo tanto, calcular formalmente la distancia de la recta R1 al plano pi equivale a calcular la distancia de cualquier punto de la recta R al plano pi. Y entonces, esta partecita de acá, que es válida porque la recta es paralela al plano, esto ocurre porque R1, ¿no? R1 es paralela a pi, entonces me dice, es la ecuación de la distancia entre un punto y un plano. Y entonces vengo al ejercicio anterior y me voy a robar, esto no, me voy a robar la ecuación de la distancia. Con lo cual, la idea era que vieran que seguramente distancia de un punto a un plano, de una recta a un plano o algo por el estilo, es muy probable que lo evalúen. Es una de las cosas importantes de este. Nos vamos a llevar la ecuación del plano, la vamos a pegar acá. No, no la copié. Ahí está, tenemos la ecuación del plano y por otro lado tenemos la ecuación de la recta. Y entonces, cuando tengo estas dos cosas, lo único que tengo que hacer es ver qué punto de la recta voy a usar. Y el punto de la recta que voy a usar es este, al cual la encontramos recién. El vector menos 1 menos 2, 1, acá, Profe, 1 profe. al plano pi, que vale menos 1.
por a ver. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Bien. Entonces, decía, vamos a mirar la ecuación. El A que vale -1 por la coordenada X de P que vale 1, más el B que vale -2 por la coordenada Y de P que vale 0, más el C que vale 1 por la última coordenada de P que vale -1, menos D que vale -1, todo esto dividido la raíz cuadrada de 6, que es el valor de la norma de la normal. Esto da -1, esto da 0, esto da -1 y esto da +1. Si hacemos la cuenta, el -1 con el +1, chau, nos queda módulo de -1 sobre raíz cuadrada de 6, o sea que la distancia de la recta R1 al plano pi es 1 sobre raíz cuadrada de 6. Y de nuevo la clave estuvo en usar esa ecuación para la distancia. ¿Se entendió? Obviamente lo otro importante es esto, ¿no? Que si una recta es paralela a un plano, la distancia de la recta al plano la puedo calcular como la distancia de cualquier punto de la recta a ese plano. Y como es cualquiera, puedo elegir cualquiera y entonces elijo el que me resulte más barato. En ese caso, el más barato era el punto de paso de la recta. ¿Sí? ¿Sigo? Bueno, vamos a seguir. Siguiente ejemplo. Tenemos dos rectas, una dada por la ecuación simétrica y otra dada por su ecuación paramétrica vectorial. Nos pide encontrar todos los valores de A, este valor de A, este valor de A y este valor de A, para que ambas rectas sean ortogonales. Y entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que ambas rectas sean ortogonales? Muy sencillo. Lo que tiene que ocurrir es que el producto escalar entre el vector director de la recta R y el vector director de la recta R' sea igual a 0. En el caso de la recta R, cuya ecuación es x más 1 dividido 2 igual a y más 2 dividido -1 igual a z más 2 dividido -2. Como la ecuación está en forma simétrica, podemos decir que un vector director de esa recta es el vector 2 menos 1 menos 2, vector que armamos con los números que dividen a la parte de x, a la parte de y, a la parte de z. Mientras que para la recta R', esto era para R, mientras que para la recta R', cuya ecuación era alfa por A menos A más 10 y menos A, más el 0 menos 3, 1, vamos a reconocer que el que está multiplicado por el parámetro
es el vector director, en este caso vector director de R', y entonces ahora vamos a calcular el producto escalar entre el 2 menos 1 menos 2 con el A menos A más 10 menos A, y a este producto escalar le vamos a pedir que valga 0. Producto escalar, primer coordenada del primer vector por primera del segundo, más segunda coordenada del primer vector por segunda coordenada del segundo, más última coordenada del primer vector por la última coordenada del segundo. Todo esto igual a 0. 2 por A, 2A, menos 1 por menos A más 10 es menos 1 por menos A más A, menos 1 por menos 10, menos 10, y menos 2 por menos A más 2A, y entonces 2A más A, 3A, más 2A, 5A, queda 5A menos 10 igual a 0, o sea, 5A igual a 10, por lo tanto A vale 10 dividido 5, que da 2. Con lo cual, para que las rectas sean ortogonales, planteamos producto escalar entre los dos vectores directores igual a 0, la ortogonalidad a partir del producto escalar. Identificamos quién es el vector director de la recta R, quién es el vector director de la recta R', resolvemos el producto escalar, lo igualamos a 0 y de ahí despejamos el valor de A. Para la parte B del ejercicio, la parte B del ejercicio pide hallar todos los puntos de la recta R que estén a distancia raíz de 10 del punto 0 menos 3, 1. Vamos a copiar esto, vamos a agregar esto acá, vamos a pegarlo, y entonces vamos a analizar lo siguiente. Primero, esta es mi recta R, este es mi punto 0 menos 3, 1, y entonces me están preguntando cuáles son todos los puntos de R que estén a distancia raíz de 10. Y entonces yo sé que por acá va a haber un punto tal que esto mida raíz de 10, pero también tiene que haber un punto para este lado para que esto valga raíz de 10. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas soluciones vamos a tener? Y vamos a tener dos puntos de la recta R que van a estar a distancia raíz de 10 del punto 0 menos 3, 1. Para eso, entonces, voy a buscar primero la ecuación de la recta R, me la voy a llevar de acá. ¿Sí? Y entonces, lo que yo tengo que recordar es que lo que quiero es que la norma de este vector, vamos a llamarlo a este punto Q, la norma del vector PQ, o QP como ustedes quieran, valga raíz cuadrada de 10. Y entonces lo que me tengo que acordar es que este Q es el punto, en este caso 0, menos 3, 1, y que este P es un punto de la recta. Y como punto de la recta tiene que cumplir como esta ecuación. Y entonces, para que cumpla con esa ecuación, digo, bueno, esto significa que
x más 1 dividido 2 tiene que ser igual a un parámetro, llamémoslo beta, que por otro lado, y más 2 dividido menos 1 tiene que ser el mismo parámetro, y que z más 2 dividido menos 2 tiene que ser el mismo parámetro beta. Y entonces despejo x y z en función de beta para que esta ecuación de longitud me quede en función de un único parámetro. Y entonces acá me quedaría x igual a 2 beta menos 1, paso el 2 multiplicando y el 1 restando, me queda y igual a menos beta más 2, perdón, menos beta menos 2, paso el menos 1 multiplicando y el 2 restando, y nos queda z igual a menos 2 beta menos 2, pasé el menos 2 multiplicando y el 2 restando. Con lo cual, un punto P de la recta R se escribe como 2 beta menos 1, la primera coordenada, como menos beta menos 2, la segunda coordenada, y como menos 2 beta menos 2, la tercera coordenada. Y entonces cuando quiero encontrar el vector PQ o QP, como ustedes quieran, en este caso tengo que hacer Q menos P, donde Q es el 0 menos 3, 1, y P es este punto genérico, lo que nosotros conocemos como la ecuación paramétrica de la recta. Vamos a ponerlo ahí restando. Y entonces, si resolvemos la resta, esta resta de acá, que me va a dar las coordenadas del vector PQ, 0 menos 2 beta menos 1 es menos 2 beta más 1, menos 3 menos beta menos 2 es beta menos 1, de menos 3 más 2, y 1 menos menos 2 beta menos 2 es 2 beta más 1 más 2, 2 beta más 3. Y entonces le vamos a pedir que la norma de este vector, de acá, que esta norma, que es una distancia, nos dé la distancia que nosotros queremos. En este caso, la distancia que queremos es que sea raíz cuadrada de 10. Y entonces aplicamos la definición de norma de un vector, raíz cuadrada de primer coordenada al cuadrado, más segunda coordenada al cuadrado, más tercera coordenada al cuadrado, igual en este caso a la raíz cuadrada de 10. Tengo que resolver esta ecuación, que lo primero que hago es elevar al cuadrado a ambos lados, por lo tanto esta raíz se va a cancelar, la del otro lado también. Y ahora no me queda otra cosa que desarrollar el cuadrado de cada uno de esos binomios. Cuadrado de cada uno de esos binomios es el cuadrado del primero, 4 beta cuadrado, doble producto del primero por el segundo, será menos 4 beta, más el cuadrado del segundo, 1, para el cuadrado de este binomio. A eso le tengo que sumar cuadrado del primero, doble producto del primero por el segundo, da menos 2 beta, y cuadrado del segundo, 1, cuadrado de este binomio. Y la última parte es cuadrado del primero, 4 beta cuadrado, doble producto del primero por el segundo, 2 por 2 beta por 3 es 4 beta por 3, o sea, 12 beta, más el cuadrado del segundo, 3 al cuadrado que es 9, todo esto igual a 10. Queda una ecuación cuadrática
que en principio tiene dos soluciones y que está bueno para sacar esta solución y esta solución que en principio nosotros deberíamos suponer que existe. 4 beta cuadrado más beta cuadrado más 4 beta cuadrado da 9 beta cuadrado, menos 4 beta, menos 2 beta es menos 6 beta, más 12 beta es más 6 beta, y más 1 es 2, más 9 es 11, todo esto igual a 10, y entonces queda 9 beta cuadrado más 6 beta más 11 menos 10 más 1 igual a 0. Nos queda una ecuación cuadrática y con esta ecuación cuadrática sacaremos un valor en principio para beta 1 y otro para beta 2. Una vez que tenemos el valor para beta 1, lo ponemos acá, lo ponemos acá, lo ponemos acá y encontramos las coordenadas del primer punto. Y cuando tenemos beta 2, lo ponemos acá, lo ponemos acá, lo ponemos acá y encontramos la coordenada del segundo punto. ¿Se entendió? Sí, profe. Muy bien. Dejo, obviamente, esta parte para que ustedes resuelvan con la fórmula resolvente para encontrar cuánto vale beta 1 y cuánto vale beta 2. Siguiente ejercicio. Y ahora viene otra cuestión que mezcla planos con rectas. Dice, tenemos el plano tal y la recta tal. Y me pide hallar todos los valores reales para los cuales la distancia de pi a todo punto de la recta R sea 2. Y entonces, lo primero es que vamos a analizar esto hasta acá. Que la distancia del plano a todo punto de la recta R sea un valor fijo, eso significa que si este es mi plano pi, mi recta R para que cualquier punto esté a distancia 2, mi recta R tiene que ser de este estilo. O sea, que esta condición lo que me está diciendo es que el plano pi tiene que ser paralelo a la recta R. Y si el plano pi tiene que ser paralelo a la recta R, significa que este vector, que es la normal del plano pi, necesariamente tiene que ser ortogonal a este otro vector, que es el vector director de la recta R. Con lo cual, mirando esa situación, lo que tenemos que plantear entonces es que la normal del plano pi sea ortogonal al vector director de la recta R, y eso ocurre cuando el producto escalar entre la normal del plano pi y el vector director de la recta R vale 0. Y entonces, de mi plano pi, cuya ecuación es 6x más, perdón, 6x no, dice, vamos para atrás, dice 2x más 6y menos z menos 3z igual a k cuadrado más 1, me está diciendo que una buena normal para ese plano sería el vector 2, 6 menos 3. Y que si tengo una recta R cuya ecuación es beta por el 3, 0, k cuadrado más 1, más el 0 menos 1 menos k más 1, esto me está diciendo
que un vector director de la recta R es el 3, 0, k cuadrado más k cuadrado más 1. Y entonces planteo producto escalar entre el 2, 6 menos 3 con el 3, 0, k cuadrado más 1, y le pido a esto que sea igual a 0. Si hacemos la cuenta, primer coordenada por primer coordenada, más segunda coordenada por segunda coordenada, más tercer coordenada por tercer coordenada, igual a 0. Resolviendo, 2 por 3, 6, 6 por 0, 0, y entonces nos queda 6 menos 3 por k cuadrado más 1 igual a 0, y entonces resuelvo la ecuación, que es tan ecuación cuadrática como la del ejercicio anterior, nada más que es más fácil de resolver. ¿Por qué? Porque me queda 3 por k cuadrado más 1 igual a menos 6, paso el 6 restando, divido por menos 3, queda k cuadrado más 1 igual a menos 6 dividido menos 3, que es 2, o sea, k cuadrado igual a 2 menos 1, k cuadrado igual a 1, o sea, módulo de k igual a 1. Pasé la raíz cuadrada, me quedó raíz cuadrada de k cuadrado, módulo de k igual a 1, o sea que los valores son k igual a 1 o k igual a menos 1. Pero con esto solo dimos paralelismo y el ejercicio me dice, ojo, porque vos podés haber estado confundiendo esta situación con esta situación, donde la recta no es paralela al plano, está incluida en el plano, por lo tanto su distancia no puede valer ¿cuánto? No puede valer 2. Entonces, lo que tengo que chequear ahora es para cada valor de k, para k igual a 1 y para k igual a menos 1, cuánto vale la distancia de la recta al plano. Y quiero que esa distancia valga 2. Y entonces digo, bueno, listo, no hay mucho problema. ¿Por qué? Porque si k es igual a 1, entonces el plano pi tendrá como ecuación 2x más 6y menos 3z igual a k cuadrado 1 al cuadrado 1 más 1, 2, y la recta R será beta por el 3, 0, k cuadrado 1 al cuadrado 1 más 1, 2, y el punto de paso el 0 menos 1 y menos 1 más 1, 0. Este punto de paso será un punto de paso que está por acá. Y como quiero que toda la recta esté a distancia 2, decir que la distancia de la recta R al plano pi valga 2 es lo mismo que decir que la distancia del 0 menos 1, 0 al plano pi valga 2. Si esta ecuación se cumple, el k es válido, y si no, no. Y entonces, ¿cómo calculo la distancia de un punto a un plano? Y entonces vuelvo a lo del ejercicio anterior. Y lo del ejercicio anterior me dice, che, acordate que la distancia de un punto a un plano es de este estilo. Vamos a agregar una pantallita más, lo vamos a pegar y nos vamos a llevar para esta pantalla lo importante, que es esto de acá. Vamos a sacarlo más grande.
Y entonces, ahora voy a calcular la distancia del punto al plano, la distancia del 0 menos 1, 0 al plano pi con la expresión. Y nos queda módulo de el a que vale 2 por el x de p que vale 0, más el b que vale 6 por el y de la coordenada del plano, que es menos 1, más el c que vale menos 3 por la coordenada z del punto, que vale 0, menos el d, que es 2, todo eso sobre la norma de la normal, o sea, la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 6 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Si toda esta cuenta da 2, entonces el valor de k sirve. Si esta cuenta no da 2, el valor de k no sirve. Bueno, 2 por 0, 0, menos 6, 6 por menos 1, menos 6, 3 por 0, 0, o sea que arriba nos queda módulo de 0 más menos 6 más 0 menos 2, módulo de menos 8, sobre la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, 4. 6 al cuadrado, 36. Y menos 3 al cuadrado, 9. 4 más 36, 40. Más 9, 49. Raíz cuadrada de 49, 7. Por lo tanto, esto nos da 8 séptimos, distinto de 2. Por lo tanto, k igual a 1, no. Y entonces ahora tenemos que ver qué pasa con k igual a menos 1. Y sí. Así casi caso, me voy a entrar un Igual, poquito que el nada. plano es 2x más 6y menos 3z igual a 2. Vuelvo para atrás para que vean que la ecuación venía con un k cuadrado, el 1 al cuadrado y el menos 1 al cuadrado dan lo mismo, y que vamos a llevarnos esto ya que estamos, Dale, dale, Caso, cuídate con nada. y acá. Acá. No. Lo pegamos acá. Y entonces, ¿cómo queda la recta? La recta queda con la parte del vector director igual, porque está elevado al cuadrado, queda beta por el 3, 0, 2, pero el punto de paso ahora es el punto 0, menos 1, y no 0, es menos menos 1, que es 1, más 1, que es 2. Y entonces ahora lo que voy a calcular es la distancia del punto 0, menos 1, 2, al plano pi, y si el resultado me da 2, el punto sirve, y si no, no. Y entonces nos queda módulo de el valor de a, que es 2, por la primera coordenada del punto, que es 0, más b, que es 6, por la segunda coordenada, que es menos 1, más menos 3, que es c, por la segunda coordenada, que es 2, del punto, la tercera coordenada del punto, que es 2, menos 2, todo esto sobre, y la normal del plano es la misma, por lo tanto su norma es igual, la norma da 7. Y entonces nos queda 2 por 0, que es 0. 6 por menos 1, menos 6. Menos 3 por 2, menos 6. Y menos 2. Y entonces nos queda menos 6, menos 6, menos 12, menos 2, menos 14. Módulo de menos 14. Todo esto sobre 7, módulo de menos 14, 14, dividido 7, que efectivamente da 2, por lo tanto, k igual a menos 1, sirve. Por lo tanto, el único valor que garantiza que la recta sea paralela al plano y que además de ser paralela al plano, sus puntos estén a distancia 2, es únicamente k
K igual a menos 1. ¿Sí? Bien. Y vamos a los dos últimos ejercicios. Los dos últimos ejercicios son de las dos aplicaciones que, tanto con Marcela como con Lore, consideramos que son las más importantes que ustedes tienen que saber. Es la que nosotros creemos que tienen más probabilidad de que se tomen, independientemente de que se tomen o no, que son Markov y tránsito. Entonces vamos a hacer un ejercicio de Markov y después hacemos un ejercicio de tránsito y con eso terminamos la clase de hoy. El primer ejercicio, que es de Markov, dice que sabe que en una ciudad hay solo dos teatros posibles. Vamos a llamarlos la herrería, como dice ahí, y raíces, y que cada semana una cierta cantidad de personas cambian de uno al otro. O sea que la gente o vuelve a elegir la herrería o vuelve a elegir raíces, o si estaba en la herrería la semana siguiente va a raíces, y si estaba en raíces la semana siguiente va a la herrería. El ejercicio dice que el 25% de los que ven una obra en la herrería se quedan en la misma, o sea que acá tengo que poner 25%, por lo tanto el 75% de los que fueron a la herrería van a raíces. Dice que el 25% se quedan en la misma sala, los demás se van a raíces, y de los que hoy van a raíces, la mitad no cambia. Por lo tanto, 50% se queda en raíces y 50% se va a la herrería. Y entonces el ejercicio me dice que modelicemos la situación de acuerdo a una cadena de Markov. Y eso me dice entonces que primero tengo que armar la matriz de transición. Y para la matriz de transición elijo un orden. Entonces pongo primero la herrería y después raíces, o al revés. Por lo tanto, voy a poner en la diagonal los que son o los que se quedan en el mismo lugar. 25% en el caso de la herrería, 0,25 porque es 25 dividido 100, y 0,5 para raíces, que es el 50%. Y lo que va fuera de la diagonal son los que cambian. 0,75 el 75% en el caso de la herrería, y el 50%, 0,5 en el caso de raíces. Esto es lo que se llama matriz de transición. Y entonces el modelo de Markov se escribe diciendo que la cantidad de gente en la herrería en un momento K y la cantidad de gente en raíces en un momento K será igual a la matriz de transición, 0,25, 0,75, 0,5, 0,5 elevado a la K, por la cantidad de gente que iba a la herrería en la situación inicial y a raíces en la situación inicial. Situación inicial que indicamos con un subíndice 0. ¿Sí? Y entonces, esto de acá es haber modelizado de acuerdo a cadena de Markov. Para la parte B, nos dicen, si en una semana 1.600 personas van a ver obras a la herrería y 1.200 a las raíces, calcular cuántas personas irán a cada teatro en las siguientes 2 semanas. Entonces, para la primera semana, voy a decir que LH1, R1, lo que pasa luego de la primera semana de transición, esto será la matriz de transición, 0,25, 0,75, 0,5, 0,5 elevado a la 1, porque es la primera transición, por cuánta gente iba a la herrería en el momento inicial. Y en el momento inicial iban 1.600,
a la herrería y 1200 a raíces. Resuelvo, como tengo total la potencia 1, no hay ningún problema. Hago la cuenta, vamos a usar la calculadora. Y entonces vamos a simular lo que ustedes tendrían que hacer. 0,25 por 1600 más 0,5 por 1200. El resultado nos da 1000. Y acá no tengo que hacer cuentas, porque si sumo 1600 más 1200 da 2800. Y como la gente o va a uno o va a otro, yo ya sé que acá obligatoriamente tiene que ir 1800. Puedo hacer la cuenta para chequearlo, lo vamos a hacer por las dudas, y es 0,75 por 1600 más 0,5 por 1200. El resultado efectivamente da 1800. Eso es luego de la primera semana. Si nos piden luego de la segunda semana también, tenemos dos caminos. Podemos plantear LH2, R2 igual a la matriz de transición 0,25, 0,75, 0,5, 0,5 elevado al cuadrado por 1600, 1200. Esta es una manera, pero para eso necesito elevar al cuadrado la matriz. O más simple, puedo decir que LH2, R2 será igual a aplicarle la matriz de transición 0,25, 0,75, 0,5, 0,5, no a la condición inicial, sino justo a la condición anterior a la que estoy queriendo. Y la condición anterior era justo esta de acá, o sea, 1000, 1800. Y entonces, esto también es posible. Cualquiera de las dos va a dar el mismo resultado, pero desde el punto de vista de la cantidad de cuentas que tengo que hacer, es más barata esta. Yo voy a elegir esa que es la más barata, y entonces voy a decir que hago la cuentita que me va a dar. Vamos a correr para que se vea bien. Fila por columna, 0,25 por 1000 más 0,5 por 1800. El resultado da 1150. Vamos a hacer la otra cuenta también por las dudas. 0,75 por 1000 más 0,5 por 1800. Hice alguna macana. Vamos a hacer 0,75 por 1000 más 0,5 por 1800. Y ahí está, 1650. Y entonces ahora, justo al revés de lo que hice, chequeo que la suma me dé 2800. Hacemos la suma, 1650 más 1150, y efectivamente da 2800. Y para la parte B, voy a copiar esto, que lo vamos a necesitar. Vamos a pegarlo acá. Para la parte C, lo que nos están pidiendo, vamos a copiar la pregunta. Y dice, ¿cuál debe ser
la proporción de preferencia de cada sala para que la cantidad de los que van a raíces y a la herrería se mantengan constantes. Copiamos acá, pegamos acá, y entonces, para que sean constantes, quiere decir que no cambie el número total, o sea que el 75% de lo que se va de la herrería sea igual al 50% de lo que se va de raíces. Lo que se va para este lado, si en cantidad es igual que lo que se va para este lado, no tenemos ningún problema. Y ahora, obviamente, nos falta una ecuación. La ecuación que nos falta es recordar que la herrería, el porcentaje de la herrería más el porcentaje de raíces, como nos piden porcentaje, sea igual al 100%. De esta ecuación podemos decir, por ejemplo, que R tiene que ser igual a 75% dividido 50% por LH. Hacemos la cuenta, hacemos 75, no 72, 75 dividido 50, el resultado nos da 1,5, por lo tanto, R tiene que ser igual a 1,5 LH, y si R tiene que ser igual a 1,5 LH, colocamos esto acá y nos queda LH más 1,5 LH, que es R, igual al 100%. LH más 1,5 LH es 2,5 LH, igual a el 100%, con lo cual LH es 100% dividido 2,5, hacemos la cuenta, 100 dividido 2,5 da 40%, por lo tanto, si hay 40% para LH, entonces para R tiene que haber 100 menos el 40%, o sea, 60%. Entonces, de nuevo, cuando te pidan para que las cosas no cambien, para que se mantengan constantes, la cantidad que pierde uno tiene que ser igual a la cantidad que pierde el otro. Con lo cual, la cantidad de gente que tengo en una opción o en la otra es la misma, pero no es la misma gente. Pero lo importante era la cantidad, que la cantidad se mantenga constante. En este caso, en lugar de cantidad, me pedían proporción, me pedían un porcentaje, por eso lo puse no como las 2.800 personas, sino como el 100%. Y esto es entonces un ejercicio típico de la aplicación a cadenas de Markov. El último ejercicio típico es el de tránsito o flujo vehicular. Tránsito o flujo vehicular que nos piden en general plantear el modelo de flujo vehicular. Y para plantear el modelo de flujo vehicular, lo primero que tengo que acordarme es encontrar cuáles son los nodos, los puntos donde el tránsito puede pasar de un lugar a otro. Y entonces, en este caso, tenemos un nodo 1, un nodo 2 y un nodo 3. Y entonces, lo que me tengo que acordar, importante para el flujo vehicular, es que todo lo que entra en un nodo es igual a lo que sale. Y entonces, para el nodo número 1, vamos a plantear lo que entra, 100, flechita que apunta hacia adentro, más F3, flechita que apunta hacia adentro, tiene que ser igual a todo lo que sale, F1 que apunta para afuera, más F4 que apunta para afuera. Para el nodo número 2, planteo todo lo que apunta para adentro, lo que entra, 40 más F1,
igual a todo lo que sale, F2 más 90, flechitas que apuntan para afuera, mientras que para el nodo número 3, todo lo que entra, flechitas que apuntan para adentro, en este caso F2 más F4, igual a todo lo que apunta hacia afuera, todo lo que sale, en este caso F3 más 50. Reordenando las ecuaciones, esta ecuación quedaría F1 menos F3 más F4 igual a 100. Pongo las incógnitas del lado izquierdo y los números del lado derecho. La segunda ecuación quedaría F1 menos F2 igual a 90 menos 40, que es 50. Y esta ecuación queda F2 menos F3, que lo paso restando, más F4, que lo dejo tal cual está, igual a 50, único numerito que hay ahí. Este es el sistema de ecuaciones lineales y entonces tengo que escribir, porque el ejercicio en la parte A ya terminó. Ahora para la parte B tengo que, ya planteamos el modelo, tenemos que encontrar la solución utilizando el método de Gauss o de Gauss-Jordan. Y entonces, si me piden método de Gauss o de Gauss-Jordan, tengo que armar la matriz ampliada. Como primera ecuación, me conviene la segunda, 1 para F1, menos 1 para F2, 0 para F3, 0 para F4 y 50 para la parte ampliada. Como segunda ecuación me conviene la tercera, porque voy a escalonar y entonces arranco con un 0 para F1, un 1 para F2, un menos 1 para F3, un 1 para F4 y un 50. Y después 1, 0, menos 1, 1 y 100. Y entonces para escalonar voy a hacer fila 3 menos fila 1. Me queda la primera fila igual, 1, menos 1, 0, 0 y 50. La segunda fila igual, 0, 1, menos 1, 1 y 50. Y cuando hago fila 3 menos fila 1, 1 menos 1, 0, 0 menos 1 da 1, menos 1 menos 0 da menos 1, 1 menos 0 da 1, 100 menos 50 da 50. Y lo que vemos es que la fila 3 y la fila 2 son iguales, por lo tanto, si hago fila 3 menos fila 2, las dos primeras filas quedan iguales. 1 menos 1, 0, 0 y 50. 0, 1, menos 1, 1 y 50. Y abajo 0, 0, 0, 0, 0. Terminamos de escalonar. Vemos que el rango de A vale 2, que el rango de AB también vale 2 y que n, número de incógnitas, son F1, F2, F3, F4, son 4. Por lo tanto, el teorema de Roger-Frobenius me dice que es un sistema compatible indeterminado, pero además sabemos que n menos el rango de A o el rango de AB, n menos el rango de A, en este caso nos da 2, esto vale 4, esto vale 2, y este 2 nos está diciendo que la solución tiene que tener dos parámetros. Con lo cual, miro el sistema y el sistema me dice F1 menos F2 igual a 50 y me dice F2 menos F3 más F4 también igual a 50. Y entonces de la primera ecuación despejo F1 en función de F2 porque es lo más fácil y me queda F1 igual a F2 más 50. Y de la otra ecuación o despejo F3 o despejo F4 en función de F2 y de la otra.
En este caso queda más simple despejar F4 y queda F4 igual a menos F2 más F3 más 50. Fíjense que la idea era que me quedara este parámetro que tenía acá también acá, y entonces vamos a decir que la solución va a ser algo del estilo: en F1 escribo F2 más 50, en F2 tengo que escribir F2, en F3 voy a escribir F3 y en F4 voy a escribir menos F2 más F3 más 50, donde queda claro que tengo un parámetro F2 y otro parámetro F3. No me piden las restricciones, por lo tanto esto es la solución que me estaban pidiendo por Gauss o Gauss-Jordan, y la última parte del ejercicio me pide, para la parte C, cuál es el flujo en cada calle si ocurre esta condición. Vamos a agregar una pantallita, ponemos la condición, vamos a buscar también la solución que nosotros habíamos encontrado. Y entonces ahora el ejercicio me dice que F4 vale 30. Entonces, menos F2 más F3 más 50 tiene que valer 30, y que F1, que es F2 más 50, tiene que ser igual a 3 veces F2, o sea, 3F2. Y entonces, de esta ecuación que tiene únicamente a F2, me va a quedar 50 igual a 3F2 menos F2, o sea, 2 veces F2, de donde sale F2 igual a 50 dividido 2, 25, y obviamente en esto pongo menos F2, menos 25, más F3, que no lo conozco, más 50 igual a 30, menos 25 más 50 es 25, o sea que nos queda F3 más 25 igual a 30, despejamos, F3 es 30 menos 25, o sea 5, y entonces F1, que era F2 más 50, es 25 más 50, o sea 75, el F2 ya lo tengo, vale 25, el F3 ya lo tengo, vale 5, y el F4 vale menos F2, menos 25, más F3, más 5, más 50, menos 25, más 5, menos 20, más 50, 30. Por lo tanto, la solución que estaban pidiendo era F1, 75, F2, 25, F3, 5 y F4, 30. Y antes de terminar, entonces digo, bueno, vamos a chequear si eso tiene sentido. Vengo acá, vamos a copiar el flujo, o el diagrama de flujo, mejor dicho. Y entonces ahora digo, donde tenía F1, me dicen que tengo que poner 75. Donde tenía F2, tengo que poner 25. Donde tenía F3, tengo que poner un 5. Y donde tengo F4, tengo que poner 30. Y entonces ahora miro el nodo número 1. Para el nodo número 1
entran 100 y 5 y salen 75 y 30. Si hago la cuenta, 105 entran, 105 salen. Perfecto. Para el nodo número 2, miro el dibujito y digo, entran 75 y 40 y salen 90 y 25. Y si hago la cuenta, 75 más 40 da 115 y 90 más 25, 115. 115 entran, 115 salen. Y para el nodo número 3, entran 25 y 30 y salen 50 más 5. Si hacemos la cuenta, entran 25 más 30, 55, salen 50 más 5, 55. Por lo tanto, entra lo mismo que sale. Esto último de verificación para esta solución particular no es obligatorio, pero es altamente recomendable. ¿Por qué? Porque si te da la lógica de que la cantidad de autos que entran es igual a la cantidad de autos que salen, podés estar tranquilo que el ejercicio seguramente lo hiciste bien. ¿Se entendió? Sí, profe. Muy bien. Bueno, listo. Tienen entonces poco más de casi 2 parciales resueltos. Fíjense que insistí mucho con la ecuación de la distancia, porque distancia seguro te van a evaluar y que en algún momento la ecuación de la distancia de un punto a un plano, de una recta a un plano, vas a tener que usar. Insistí con construir la ecuación de un plano, producto vectorial, seguro te van a evaluar. Un ejercicio de aplicación, ya sea Markov o sea un ejercicio de tránsito, seguramente te van a evaluar. Por ahí te toman otra aplicación, pero las dos que nosotros mostramos hoy es lo que nosotros consideramos las más importantes, las que siempre aparecen, y entonces estamos revisando esto. Y bueno, rectas en su ecuación paramétrica vectorial o en su ecuación simétrica o en su ecuación paramétrica e intersección de rectas, seguramente te van a tomar. Así que tratamos de armar algo que cumpliera con todo. ¿Está? Durante la semana, si nosotros nos enteramos de cuál es el aula, lo vamos a publicar. Si no nos dan aula hasta el mismo día, nos vamos a juntar en la puerta del departamento de ingeniería e iremos al aula. Y si nos enteramos antes de que empiece el parcial, lo publicaremos. ¿Está bien? Buenísimo, profe, muchas gracias. Bueno, nos vemos entonces el miércoles que viene. Buenísimo, profe. Recuerden que el miércoles tomamos el parcial y a diferencia de lo de antes, lo corregimos y lo entregamos en el momento. Y además les vamos a dar el primer parcial para que lo puedan ver y después nos lo tienen que entregar porque hay que guardarlos. Perfecto, gracias. Bueno, nos vemos chicos. Chao, profe. Chau, chau. Chao, profe, gracias. No, por favor. Bueno. Vamos a detener la grabación antes de decir alguna barbaridad.